Bien. ¿Me escuchan? Por favor, confírmenme que me escuchan, o por lo menos que están ahí, para estar seguro que me Señor. están escuchando todos. Sí, profe, sí, señor. Porque Profe, es sí se le solo escucha. en este momento que aparezcan para decir que están y luego pueden, si quieren, dejar ahí el usuario encendido y no prestar atención como acostumbran. Bien. Primero que todo, eh, ya está en Moodle calificado todo lo correspondiente al segundo corte, incluido el parcial. Les pido excusas por la demora, pero pues aquí en medios virtuales siempre me cuesta más o me demoro más calificando y ese tipo de cosas. Mm, Comentarles con respecto al parcial, pues en general no hubo grandes problemas, pero ustedes tienen que ser conscientes que ustedes tienen que exhibir todos los procedimientos. Muchas veces acaban determinantes de la nada, especialmente para la regla de Kramer. Y pues no tiene sentido eso. Yo necesito ver el procedimiento y precisamente ahí en el examen decía en la hojita que todo procedimiento tiene que hacerse. Entonces, pues eso es como el comentario, para que lo tengan en cuenta. Igual si alguien tiene algún reclamo o hay algún error de calificación, en mis horarios de tutoría pueden asistir y revisamos eso. Con respecto a las tareas, vi varias tareas o varios que no entregaron varias tareas del segundo corte. Por favor revisen y si lo que sucede es que de repente me lo enviaron por otro medio, también en tutoría me dicen y empezamos a buscar por cuál medio me lo enviaron. Pero de todas formas ustedes sabían que así me lo envíen por correo o por algún otro medio, igual tiene que quedar un soporte en Moodle. Pues eso es lo que supongo que pasó. O no sé, de pronto fue que realmente no lo enviaron. Y pues si realmente no lo enviaron, pues ahí aparece la calificación que corresponde a no enviar la correspondiente tarea. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Listo, pues. Ya ustedes saben, por lo menos en la parte disciplinar, cómo están los porcentajes. En Moodle aparecen todas las notas del primero y del segundo corte. Y en cada uno de esos cortes el 50% de las tareas y el 50% es el parcial. Entonces ustedes pueden hacer sus cálculos para ver a qué corresponde este tercer corte. O mejor dicho, lo que necesitarían para este tercer corte. Este tercer corte es un 40%, de ese 40 el 10 corresponde a tareas y el 30% corresponderá al examen final. ¿Sí estamos bien? ¿Sí estamos claros con eso? No creo que eso sea información nueva, realmente. Simplemente estoy como contextualizando. Nuevamente pido disculpas por la tardanza en calificar los parciales, por lo menos. Pero en esta nueva dinámica los tiempos son más complicados. Bien, ¿claros todos con respecto a eso? Sí, Sí, señor. Bien. Entremos entonces ahora sí en materia de lo que quiero discutir hoy. Hoy quiero entrar a discutir operaciones entre vectores. Nosotros hasta el momento hemos analizado los vectores como unidades, por decirlo de alguna forma, como objetos separados. Es decir, este es un vector, yo lo puedo representar geométricamente así, algebraicamente así, puedo determinar su magnitud, puedo determinar su dirección, o por lo menos el ángulo que corresponde a su dirección. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho un estudio particular de los vectores en el plano. Particular en el sentido que hemos visto cada uno de ellos como un ente propio.
Hoy vamos a tratar de relacionar esos vectores entre sí. Y pues la manera en que uno relaciona objetos en matemáticas es a través de ciertas operaciones. Y nosotros vamos a hablar fundamentalmente hoy de una operación que tiene una gran implicación o fuerza aplicativa, que es lo que llamaremos posteriormente el producto punto. Pero antes de hablar del producto punto, quiero retomar algunas operaciones conocidas y tratar de enfocarlas en los vectores. Es decir, son operaciones de otros objetos. Vamos a tratar de contextualizarlas en este nuevo mundo de los vectores. Y precisamente a eso hace referencia la nota que les estoy mostrando. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? O todos están viendo lo que estoy compartiendo en la pantalla. Sí, señor. La idea es muy simple. Hay ciertas operaciones que nosotros podemos traer de las matrices a los vectores. Porque al fin y al cabo, los vectores se pueden ver como matrices. Es decir, esos vectores, algebraicamente hablando, claro está, estoy hablando desde el punto de vista algebraico. Es decir, este vector o estos vectores vamos a hacer. ¿Por qué está lento esto? Estoy fregando el computador. 2, menos 5. Por ejemplo, ese vector, uno lo puede pensar o lo puede considerar como una matriz. Digamos que como una matriz de orden 1 por 2. Es decir, una matriz que tiene una fila y dos columnas. Y si yo tengo otro vector, ese vector en el plano, no olviden que estamos hablando hasta el momento de vectores en el plano, yo espero que ya la próxima clase empecemos a hablar de vectores en el espacio. Si yo tomo otro vector W, por ejemplo, llamémoslo, digamos que es 8, 11, por ejemplo, esta es, o se puede ver como otra matriz, también del mismo orden, del orden 1 por 2. Entonces aquí uno ve una relación profunda entre los diversos conceptos que hemos estado discutiendo en este curso. Los vectores, en cierto sentido, son casos particulares de matrices. Lo que diferencia o lo que hace especial a los vectores con respecto a las matrices es su naturaleza geométrica, el hecho de que yo pueda representar los vectores por medio de flechas. Pero digamos que desde un punto de vista algebraico, los vectores se pueden ver como matrices. Nosotros en algún momento, de hecho, hablamos de eso cuando empezamos a hablar de matrices, que como un caso particular de matriz estaban lo que llamábamos los vectores fila o los vectores columna. En este caso, nosotros estamos viendo estos vectores como vectores fila, como vectores que son matrices de orden 1 por 2. Y la razón por la que yo traigo esto a colación en este momento es que si estas se pueden ver como matrices, nosotros podemos utilizar las operaciones que conocemos de matrices. Naturalmente las operaciones que apliquen, es decir, fundamentalmente las dos operaciones básicas, la suma y el producto por escalar. Y entonces vamos a recordar brevemente cómo era la suma entre matrices y vamos a tratar de revisarla en vectores. Y entonces recordemos que la suma entre matrices, en este caso digamos que serían los vectores B más W, pues es simplemente una suma que uno hace componente a componente. Es decir, cuando uno va a hacer la suma entre dos matrices, lo que uno hace es sumar la componente correspondiente con la componente correspondiente. En este caso solo hay dos componentes por cada vector, pues entonces se suman esas componentes, componente a componente, valga la redundancia. Y entonces aquí claramente el resultado sería, pues 2 más 8 es 10, y menos 5 más 11, pues sería 6.
Y entonces esa operación de suma entre matrices se puede particularizar o generalizar, depende de cómo se vea, a los vectores en el plano. ¿Sí es claro de dónde salió ese 10,6 para todos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. En pocas palabras, la suma entre vectores se hace componente a componente, tal y como se hacía la suma de matrices de igual orden, de igual orden. De la misma forma hay otra operación, digamos que particular de las matrices, que era lo que llamábamos el producto por escalar. Que el producto por escalar es coger un número y multiplicarlo por la matriz. En este caso nosotros podemos coger un número y multiplicarlo por cualquiera de los vectores. Entonces yo puedo hablar de 2 por el vector v, que en este caso es 2,-5, y esa multiplicación pues simplemente es multiplicar el número en cada componente del vector. Entonces en este caso si yo cojo 2 por b, eso sería 4,-10. Esto es lo que nosotros llamábamos el producto por escalar. Coger un número, multiplicarlo por un vector, en general por una matriz, y eso significa coger el número y multiplicarlo por cada componente del correspondiente vector. Entonces, si yo digo 2 por b, esto sería 4,-10, y si yo, por ejemplo, digo, y a ver si es clara la idea, si digo menos 4 por, comúnmente cuando es un por así, uno no le pone ningún símbolo particular, simplemente pone el menos 4 con el vector correspondiente. Esto se leería como menos 4 multiplicado por el vector 8, 11. ¿Cuánto daría, si entendimos bien la idea del producto por escalar, esta operación? Menos 4 multiplicado por el vector 8,11. ¿Cuánto daría? Menos 32,44. Menos 32,44. Menos 44 también. Menos 44. Entonces aquí ya tenemos dos operaciones de los vectores que son operaciones que provienen de las operaciones entre matrices. Lo que es la suma y lo que es el producto por escalar. Yo quiero que ustedes se den cuenta que, por ejemplo, el producto entre matrices, que ese era un producto, digamos, que también de matrices, no se puede realizar entre vectores. Voy a ponerlo acá como un ojo. El producto matricial o de matrices. ¿Se recuerdan cómo era el producto matricial? ¿Se acuerdan cómo era el producto entre matrices o se les olvidó? ¿Era el que se multiplicaba en columna? Se multiplicaba una fila por una columna, y luego una fila por la otra columna, y luego una fila por la otra columna. Sí, señor. Ese producto no se puede hacer entre vectores. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo multiplicar este vector por este vector siguiendo las reglas del producto de matrices? Porque ambos son vectores fila. ¿Y qué problema tiene eso a la hora de hacer la multiplicación de matrices? Que no tienen la misma cantidad de filas que columnas. Eso. Los órdenes no concuerdan para multiplicar. Recuerden que para poder hacer multiplicación entre matrices o producto entre matrices, había una condición de orden. Y es que el número de columnas de la primera matriz, el número de columnas de la primera matriz tenía que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y eso no está pasando acá.
Entonces, este producto o el producto que nosotros conocemos entre matrices, ese sí no se puede hacer entre vectores. Debido a ello, nosotros tenemos la necesidad de definir un producto especial para los vectores. En este caso para los vectores en el plano, pero vamos a ver que para los vectores en el espacio también se puede generalizar. Y es lo que se conoce como el producto punto o producto escalar. Y aquí yo quiero hacer una diferenciación y yo pocas veces utilizo este nombre porque es que se puede confundir con el producto por escalar. Y quiero que tengan en cuenta que producto por escalar y producto escalar son dos operaciones distintas. Y son distintas casi que en todo. En primer lugar, vamos a ver que su naturaleza operativa es completamente distinta. Y en segundo, vamos a ver que el tipo de resultado es completamente distinto. Yo prefiero llamarlo generalmente producto punto. Y así es como muchas veces se conoce en la literatura. Pero si ustedes llegan a ver en algún libro que lo llamen producto escalar, tienen que tener cuidado de no confundirlo con el producto por escalar entre un número o un escalar y un vector correspondiente. El producto punto se define de la siguiente forma. Consideremos dos vectores y voy a escribir acá, insertar ecuación, b igual, entonces voy a copiar esto, eh, 1 y b2. A mí me gustan los subíndices para hablar de vectores, porque de hecho me permite generalizarlo cuando los vectores tienen más componentes. Entonces yo siempre digo b1 y digo b2 para las componentes de un vector en el plano. Y el vector W, que en este caso va a ser W1, W2. A ver si lo puedo copiar sin tanto aspaviento. W1, no. Es W1, W2. Dos vectores en el plano, dos vectores con dos componentes. Entonces definimos el producto punto entre B y W de la siguiente forma. Y miren la notación que utilizo. B, por acá tengo un punto, aquí, punto W es igual a B1 por W1 más B2 por W2. Y entonces miren cómo funciona la operación del producto punto o producto escalar. Yo cojo dos vectores, cada uno con sus correspondientes componentes, y lo que hago es multiplicar la primera componente de uno por la primera componente del otro y sumarle la multiplicación entre la segunda componente del uno y la segunda componente del otro. Quiero que noten la naturaleza
de esta operación. Cuando uno habla de la naturaleza de una operación, o cuando yo hablo de la naturaleza de una operación, a lo que yo hago referencia es a al tipo de objetos que se operan y al tipo de resultado que se obtiene. Los objetos que se operan acá son dos vectores planos o dos vectores en el plano, o si quieren llamarlos vectores de dos componentes. Y el resultado de esa operación, de ese producto punto, no es un vector. Y quiero que ustedes se den cuenta de eso a partir de la definición. Ya vamos a ver ejemplos, pero en la definición se ve claro ese hecho. El resultado del producto punto no es un vector, es un número, lo que nosotros llamamos un escalar. Precisamente por eso se llama producto escalar, porque es un producto entre vectores cuyo resultado es un escalar, un número. El número que resulta de sumar la multiplicación entre componentes. ¿Sí estamos viendo más o menos clara la idea del funcionamiento de ese producto punto o producto escalar? Profe, una pregunta. Dime. En el caso que nos den tres vectores por así decirlo, el tercer vector afectaría, por así decirlo. Mira, ya vamos a ver eso porque hasta ahora toda operación primero se define binariamente. ¿Sí me hago entender? Es decir, toda operación primero se define entre dos. Ya vamos a ver posteriormente si hay alguna forma en que yo pueda operar este producto punto entre tres. Vamos a ver que eso tiene sus matices. ¿Listo? Primero miremos ejemplos y luego empezamos a tratar de meterle como más sustancia a esta operación. ¿Te parece? Sí, señor, gracias. Listo, pues. Miremos un ejemplito para que vean cómo es de sencillo esto. Ejemplo. Yo voy a coger este vector (2,7) y lo voy a multiplicar producto punto, que nunca se me olvide poner el punto, producto punto este vector. El vector menos 2,6. Entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula del producto punto? La fórmula del producto punto me dice que esto es 2, voy a poner aquí también, por menos 2, sumado a 7 por 6. Cuando yo hablo de 2 por menos 2 y de 7 por 6, pues estoy hablando naturalmente de la operación multiplicación entre números reales. Y entonces esto daría menos 4 más 42, y esto sería simplemente 38. Este sería el resultado del producto punto o del producto escalar. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Señor. Sí, profe. Rápidamente, como por ver si esta operación en su aspecto básico está clara. Supongamos que yo cojo el vector 4 menos 2 y lo multiplico por... Uy, aquí se me fue un pedazo que no iba. 1 menos 5. ¿Cuánto daría el resultado o cuál sería el resultado de ese producto? ¿14? ¿Confirmación? Sí, profe. Entonces dense cuenta cómo ese producto punto es sencillo de calcular. Quiero que empecemos a ver, y me parece muy válida la pregunta que hace el compañero, porque esto es algo muy característico del producto punto.
el producto punto no se puede realizar entre más de dos vectores. Entonces quiero que miren la idea. Quiero que miren la idea porque voy a coger esto con respecto a la pregunta que hacía el compañero. A ver si eso le aclara lo que él dice. Supongamos que yo digo, no, yo quiero calcular el producto punto entre este vector por este otro vector y le voy a meter otro vector, digamos 2,8. Quiero que se den cuenta que el resultado de esto es un número. De hecho, lo acaban de calcular. Pero, como esto es un número, yo no puedo hacer producto punto entre un número y un vector, porque es que el producto punto está definido exclusivamente para dos vectores. Si yo hago o defino esto de acá, esta operación no tiene sentido. Porque el primer producto punto da un número, da un escalar. Y ese escalar no le podemos hacer producto punto con el tercer vector. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí es claro para la persona que preguntó por qué no podemos hablar de producto punto entre tres vectores o entre cuatro vectores. ¿Sí es claro por qué? Sí, señor. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Y yo aquí soy muy cuidadoso con la simbología. Cuando uno trabaja con vectores, casi que el 60% del trabajo, no, ya estoy exagerando, pero sí muy cercano al 50%, digamos el 45% del trabajo es notación y es tener cuidado con la simbología. Yo por eso friego tanto con estos paréntesis angulares para los vectores. Yo por eso siempre voy a fregar con este punto para el producto punto para que quede clara cuál es la operación que se está realizando ahí. Porque es que vamos a ver que hay muchísimas operaciones entre vectores. Y el símbolo que determine la operación tiene que ser absolutamente claro. Quiero que miren, por ejemplo, ahora esto. Y voy a poner los paréntesis que haya necesidad. Por otro lado, quiero que miren esto. Y me digan si entienden la operación que se está proponiendo ahí. Si es clara la operación, esto es lo Sí, mismo señor. que aquí arriba. No, señor. ¿Cómo se hace esta operación que se está proponiendo acá? Aquí hay un paréntesis en este producto punto. Calculemos primero lo del paréntesis, pero lo del paréntesis ya está calculado. Eso es 14. Voy a poner el paréntesis acá. Por el vector 2,8. Pero ahí yo no estoy hablando de producto punto. ¿Qué operación estoy mostrando acá? Entre 14 y 2,8. ¿Qué operación es? ¿Cómo se llama esta operación? 14 por 2,8. ¿Qué producto es? Por un escalar, ¿no? Ese es el producto por escalar. No el producto punto, sino el producto por escalar.
Y en ese caso el resultado de esta operación es 28, y 14 por 8, 8 por 4, 32, 8 por 1, 112. Y entonces esta operación sí se puede hacer. Pero es que tengan en cuenta que acá no estoy hablando de producto punto, sino estoy hablando del producto por escalar. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces miren cómo uno puede mezclar entre operaciones. Ya tenemos tres operaciones y espero que no pierdan de vista cuáles son. La suma entre vectores, el producto por escalar de vectores y el producto punto entre vectores. Cada cual tiene sus características, cada cual tiene su naturaleza y cada cual tiene su forma de operarse. Mezclemos. Pues miren, voy a hacer este ejercicio una vez, o mejor que ustedes lo van a hacer, para ver qué tan cuidadosos son. Yo voy a meter todos los paréntesis que considere necesario por el momento. Este último, a ver si le pegan a este. Yo les recomiendo que lo escriban con toda la simbología. Si hay una simbología que no sea clara, me dicen. A ver si no la embarro acá. Paréntesis, está. Le trato de pasar esto. ¿Ah? Ay, pero ¿por qué no me deja todo ahí? No me deja todo en un renglón. ¿El tamaño? Bajar el tamaño, a ver. Ay, voy a ponerle más bien zoom. Listo, pues.
Quiero que tengan mucho cuidado con los paréntesis. Quiero que tengan mucho cuidado con el manejo de las operaciones. Creo que están todos los paréntesis que tiene que haber. Naturalmente, en un ejercicio clásico no ponen todos los paréntesis. Por ejemplo, entre sumas no se pone paréntesis porque se asume que primero se hacen las operaciones multiplicativas que las aditivas, como siempre. 10 minuticos para que me regalen el resultado de esa mezcla de operaciones, si se puede realizar. O si hay alguna que no se pueda realizar, pues me dicen y la entramos a discutir. 10 minuticos para que lo miren con cuidado.
¿Sí están todos ahí todavía? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, quiero que miren lo que plantea la operación. Como les digo, aquí puse todos los paréntesis, así muchos de esos en realidad sean innecesarios, para clarificar totalmente la naturaleza de la operación. Aquí hay un paréntesis, este producto punto, multiplicado por el vector 1,7. Entonces, al hacer este producto punto, ustedes me corrigen si me equivoco, ese producto punto da 3. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Y por aquí hay otro producto punto, 3 menos 1 por 1,4, que a mí me dio menos 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Copio, pego y voy eliminando paréntesis en la medida en que considere necesario. Aquí tengo 3, que yo creo que ese sin paréntesis ya se ve clarito. 3 por 1,7. Y aquí tengo 2 por menos 1. Esta multiplicación entre números, pues es la multiplicación clásica de números que conocemos. Eso da simplemente menos 2. Y entonces, a la hora de hacer la operación, 3 por 1,7 pues es 3,21. 5 por 1, menos 1 es 5, menos 5. Aquí quitamos el 5. Y este daría menos 2, menos 12. Yo creo que ya puedo quitar paréntesis, a ver si los puedo quitar. No, no los puedo quitar así. Podría volver a copiar. Bueno. Pues ahí tengo una suma entre 3 vectores. Y pues yo creo que sí es claro que la suma entre 3 vectores sí se puede hacer, porque uno simplemente suma componente a componente, en este caso suma las componentes de los 3 vectores, y entonces esto sería 3 más 5, 8, menos 2, 6, coma, 21 más menos 5 es 16, y 16 menos 12 es 4. Y este sería el resultado de toda esa operación, o de esa mezcla de operaciones. Ese sería el resultado 6,9. ¿Sí les había dado lo mismo? ¿O hay algo en lo que no estén de acuerdo? Que me haya equivocado. Sí, profe, me dio lo mismo. A mí también. Sí, señor, a mí también, profe. Entonces, antes de irnos al descanso, quiero que ustedes vean que cuando uno habla de vectores, hay muchas operaciones, o hecho hay varias, digamos que no son tantas tampoco, son 3 operaciones por el momento. Van a haber más cuando aumentemos la cantidad de componentes. Pero digamos que esa mezcla de operaciones entre vectores determina muchas fórmulas. Y esas fórmulas son muy útiles, especialmente para analizar aspectos geométricos entre vectores. Y entonces siempre es importante cuando ustedes tengan una mezcla de operaciones, que entiendan cuál es la estructura para realizar esas operaciones. Después del descanso vamos a ver en particular una fórmula que me permite determinar relaciones angulares entre vectores. Vamos a hablar de los ángulos entre vectores. Vamos a hablar cómo se obtienen esos ángulos. Y vamos a ver que ahí tiene un papel muy importante este producto punto que acabamos de definir. Y a partir de eso vamos a analizar ciertas propiedades de los vectores en el plano. Y con eso creería yo que daríamos cierre hoy a lo que es exclusivamente vectores en el plano y empezaríamos a generalizar la próxima clase.
¿Estamos claros hasta acá? ¿Preguntas Sí. hasta acá? Listo, pues entonces vámonos, son las 9:53, descansemos hasta las 10:05. A las 10:05 volvemos.
¿Se encuentran ya ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Antes de entrar a mirar, digamos que las implicaciones y las aplicaciones de estas operaciones que hemos definido, en particular, pues, de producto escalar, que es de alguna manera la operación nueva, la operación especial de los vectores, vamos a tratar de entender geométricamente hacia dónde apuntamos. Entonces vamos a ver una idea que yo considero que es bastante sencilla de entender. Supongamos que tenemos dos vectores representados geométricamente. Nosotros podemos ver fácilmente a quién corresponde cada una de estas flechas. Esta flechita de acá corresponde al vector 5,3. Este vector de acá, el vector con punto inicial A y con punto final B. Y este otro vector corresponde al vector 2,5. Dos vectores cualquiera. Dos vectores cualquiera se pueden graficar poniendo la cola o el punto inicial en el origen. Es decir, no importa dónde yo los ponga, yo siempre puedo pegarlos a través del mismo punto, como estoy mostrando acá. Yo puedo haber dibujado este vector bien lejos, pero igual yo me lo puedo traer hasta acá fácilmente, preservando magnitud y dirección, y lo puedo poner a los dos, digamos que naciendo del mismo punto. En particular los puedo poner naciendo del origen. Como yo tengo esa construcción de dos vectores, por decirlo de alguna forma, unidos por su cola, hay un concepto inmediato geométrico que surge cuando yo tengo dos vectores o dos flechas unidas por su cola. Y es el concepto del ángulo que forman esos dos vectores. Cuando yo hablo del ángulo, y aquí digamos que la literatura es muy específica, yo me refiero al ángulo más pequeño que se puede formar entre estos dos vectores. Me refiero a este angulito de acá. Porque alguien podría decir, no, pues yo también podría tener este otro ángulo, el ángulo que se abre de esta forma, que sería, digamos, que este ángulo de acá. A ver si lo puedo mostrar bien con cuidado. Tan, tan. Ese, el de afuera. Este de afuera. Pero cuando uno habla del ángulo entre vectores, siempre está haciendo referencia al ángulo más pequeño entre esos dos. Es decir, este angulito que aparece acá, que aquí GeoGebra mismo lo ha calculado y le ha dado 37,23 grados. Encontrar el ángulo entre vectores es un ejercicio muy importante, porque cuando uno aplica vectores a la física y cuando uno está trabajando con dos magnitudes vectoriales distintas, siempre es muy útil determinar el efecto de una sobre la otra. Y ese efecto de una magnitud vectorial sobre otra magnitud vectorial está estrechamente relacionado con el ángulo que forman esos dos vectores. Por ponerlo, digamos que en un ejemplo más específico de aplicación. No sé si ustedes sepan ya que la velocidad es un vector, que la aceleración es un vector, y entonces uno puede representar la velocidad y la aceleración por medio de flechas. Creo que eso se ve en la física de décimo, y aquí lo van a volver a ver para los que no han visto física 1, lo van a volver a ver eventualmente. Y
cuando yo quiero ver el efecto que tiene la aceleración sobre la velocidad, porque la aceleración siempre afecta a la velocidad, de hecho esa es su definición. Cuando yo quiero medir ese efecto, un aspecto determinante es el ángulo que hay entre la velocidad y la aceleración. Y cuando la velocidad y la aceleración tienen ciertos ángulos específicos, pasan cosas muy particulares con el movimiento de las partículas. Digamos que aquí estoy como divagando un poco, pero es para tratar de apuntar hacia la importancia de determinar esos ángulos. Y naturalmente la idea es que podamos determinar esos ángulos entre vectores de manera precisa. Alguien podría decir, pero bueno, pues ahí ya GeoGebra los está calculando. ¿Para qué voy a tener necesidad de hacer algo más? Pues en primer lugar, ustedes no siempre van a contar con recursos tecnológicos. Y en segundo lugar, siempre los instrumentos de medición, así sean tecnológicos, pueden llevar a ciertas imprecisiones. Es como si fueran a medirlo ustedes con un transportador. Desde ese punto de vista, nosotros necesitamos ciertas operaciones algebraicas que me permitan calcular ese correspondiente ángulo entre dos vectores. ¿Sí estoy siendo claro con la naturaleza del problema al que nos enfrentamos? Sí, profe. La naturaleza del problema es, queremos encontrar ángulos entre vectores, pero queremos hacerlo de manera algebraica, no tener que ir allá a poner un transportador para poder hacer ese cálculo. Aquí volvemos entonces a lo algebraico en la pantalla o en el documento que estamos trabajando. Por favor, me dicen si todos lo pueden ver claramente. Sí, todos podemos ver. Sí, señor. Listo. Entonces, ángulo entre vectores en el plano. Sea, y voy a coger una letra distinta a la que cogíamos para determinar la dirección. Para la dirección cogíamos la letra phi. Para este ángulo entre vectores vamos a utilizar otra letra de ángulo usual. Teta estará bien. Sea teta el menor ángulo o el ángulo más pequeño que se forma entre los vectores B y W. Llamémoslos B y llamémoslos W. Entonces tengo dos vectores, B y W, y entonces quiero ver, tengo un ángulo, pues de hecho siempre tengo dos, pero digamos que tengo el más pequeño. Y supongamos que quiero calcular ese ángulo. Ese ángulo se calcula teniendo en cuenta la siguiente relación algebraica entre el coseno de ese ángulo y los vectores que estamos atacando. Y la fórmula clásica que relaciona esos ángulos o ese ángulo con los vectores que se pretenden trabajar es esa fórmula que aparece ahí, que es una fórmula clásica en el álgebra lineal, que de hecho es una fórmula que en muchas ocasiones caracteriza
el producto punto o el producto escalar, y que más importante es una fórmula que nos permitirá posteriormente calcular ese ángulo entre esos vectores. La idea es muy sencilla. La idea es que el coseno de ese ángulo es igual, y quiero que miren cuidadosamente la naturaleza de esta fórmula. Esto es un cociente, el producto punto, de hecho en el numerador está el producto punto entre los dos vectores. Dense cuenta que ahí juega un papel importante el producto punto. Y en el denominador está el producto numérico entre las normas de cada uno de esos dos vectores. Es decir, aquí abajo lo que va es la norma del vector v por la norma del vector w multiplicadas numéricamente. Como las normas son resultados o las magnitudes son resultados numéricos, son escalares, pues se pueden multiplicar común y corriente como si fueran números. Por ejemplo, el coseno del ángulo más pequeño que se forma entre los vectores, y voy a coger acá los que tenía en GeoGebra, 5,3 y 2,5 para los que lo recuerdan. 5,3 y 2,5, es para que veamos que efectivamente da lo que debería dar posteriormente. 2,5 es igual a, entonces, ese coseno de teta, donde ese teta es el ángulo más pequeño, en este caso sería, voy a copiar la fórmula y voy a reemplazar, sería igual a 5,3 por 2,5 por la norma de 5,3 por la norma de 2,5. Nos toca jugar un poquitico con aproximaciones, pero vamos a tratar de hacer las aproximaciones lo mejor posible. Aquí era 2,5. 2,5. Pues dividámonos el trabajo. Yo hago el producto punto y ustedes calculan las normas de abajo. Entonces, por favor, calculen la norma del vector 5,3, la norma del vector 5,5, y ya me la dan. Yo calculo el producto punto, por 2, 10 más 15, 25. ¿Cuántos son las normas? Creo que mi primero me dio 5,83. Dámelo en raíz y ya lo aproximamos todo completo. ¿La raíz de quién y la raíz de quién? La raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y, bueno, ¿la raíz de quién entonces? O sea, A la raíz ¿raíz de quién? ¿Raíz de quién? De 34. de Raíz de 34. 34 esta, y esta sería la raíz de quién. 29. 29. Es mejor hacer las aproximaciones al final. Y aquí digamos que hay como cierta propiedad que nos permite meter todo dentro de la misma raíz, porque la raíz de un producto es el producto de las raíces. Esa es una característica de las raíces cuadradas,
que eso da 34 por 29, ¿cuánto da? Rápidamente, 34 por 29. 986. Gracias. Aquí sí recomiendo, aquí ya puesto de esta forma, ahora sí hagamos la aproximación correspondiente. ¿Cuánto daría ese resultado de esa fórmula con dos cifras decimales, por favor? 25 sobre raíz de 986. Métanlo todo así en la calculadora y regálenme el resultado con dos cifras decimales. 0,796, profe. 0,796. Yo creo que eso lo aproxima como 0,80, ¿sí o no? Más o menos. O le damos más bien, démoslo con tres cifras decimales. Dejemos aquí con tres cifras decimales. Es que este número lo vamos a utilizar después. Entonces viene la pregunta que fue una pregunta similar a cuando hablamos de la dirección de un vector. Si yo conozco el coseno del ángulo, ¿cómo hago para hallar el ángulo? Y lo interesante acá es que aquí, en cualquier caso, porque el coseno a la menos 1 es muchísimo más amigable, yo puedo determinarlo simplemente calculando coseno a la menos 1. Voy a ponerlo así. Coseno a la menos 1 de ese ángulo, de ese valor. Yo recomiendo que para mayor precisión, ustedes metan, cuando calculen el coseno a la menos 1, métanlo así, en radical. No le metan la aproximación, sino metan coseno a la menos 1 de 25 sobre raíz de 986, que haga toda la operación en 1, porque eso da la precisión necesaria. ¿Cuánto da en grados? No olviden que estamos trabajando en grados en este contexto. $37,23. 37.23 grados. Voy a poner acá grados. Voy a escribirlo en letra. Voy a revisar si GeoGebra había dicho lo mismo. GeoGebra había dicho lo mismo. Si recuerdan, esperen lo proyecto para que lo vean. ¿Sí lo ven? Exactico. 37.23. De hecho, y creo que no cometo ninguna infidencia al decirlo, seguramente GeoGebra no calcula ese ángulo poniéndose a medirlo él mismo. Yo creo que GeoGebra lo calcula a partir de la fórmula. Como tiene los vectores, es mucho más fácil meter una fórmula algebraica en un programa. Entonces el resultado seguramente sea simplemente la aplicación de la correspondiente fórmula. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces digamos que la aplicación de esa fórmula no tiene ningún misterio. Es simplemente ser cuidadoso con los cálculos. No molestarse, por decirlo de alguna forma, por tener que hacer todos estos cálculos, que de hecho no son tan complicados. Aquí lo que surge de interesante es ciertas definiciones. Surgen rápidamente de esta noción de ángulo. Y digamos que son definiciones que surgen del lenguaje geométrico natural. El primero es qué significa que dos vectores sean ortogonales o perpendiculares.
y pues eso es que el ángulo entre ellos sea de 90 grados. Y el otro concepto es el de vectores paralelos. Digamos que estas definiciones no tienen nada de misterioso, porque hacen una referencia inmediata a la noción de de perpendicularidad y paralelismo entre líneas rectas. Dos líneas son paralelas si el ángulo entre ellas es de 90 grados. Dos líneas, perdón, son perpendiculares si el ángulo entre ellos es de 90 grados. Y son paralelas si el ángulo que forman es de 0 grados o de 180 grados. Es muy importante tener en cuenta esa doble posibilidad que hay para que los vectores sean paralelos. Si el ángulo es de 0 o de 180 grados, es decir, si, por decirlo de alguna forma, son vectores que al ponerlos juntos no forman ángulo o forman un ángulo completo de un ángulo llano, en ambos casos se dice que los vectores son paralelos. Y entonces nosotros podemos definir esas nociones de perpendicularidad y paralelismo de manera natural a partir de los ángulos que forman. En álgebra lineal no se utiliza tanto la palabra perpendicular, que es, digamos que emblemática en la geometría clásica. En álgebra lineal, la palabra que más se utiliza, que significa lo mismo, pero es muchísimo más utilizada, es la palabra ortogonal. Entonces, ustedes siempre van a estar viendo, estos vectores son ortogonales, está haciendo referencia a lo mismo que perpendicularidad. Dos vectores son ortogonales si el ángulo entre ellos es de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Aquí sale un teorema interesantísimo. Los vectores son ortogonales y su producto punto es igual a 0. Y dos vectores son paralelos si su producto punto es igual si uno de ellos es un múltiplo escalar. Y ya aclaro eso. Es una tontería. Múltiplo escalar, ¿dónde está? Estos teoremas son teoremas que me permiten identificar rápidamente cuando dos vectores son ortogonales o cuando dos vectores son paralelos. Yo puedo rápidamente determinar que dos vectores son ortogonales si al calcular su producto punto, el resultado es igual a 0. Entonces yo tengo dos vectores, hago el producto punto, si me da 0, son ortogonales, si no me da 0, no son ortogonales. Y dos vectores se puede ver rápidamente si son paralelos si uno de esos vectores es el otro multiplicado por un número.
Por ejemplo, pensemos en el vector 2,4 y en el vector 4,8. Claramente el vector 4,8 es 2 veces el vector 2,4. Entonces ahí uno dice que el vector 4,8 es un múltiplo escalar del otro vector. Múltiplo escalar es que uno de ellos sea el otro multiplicado por algún número, positivo o negativo, positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, si yo cojo el vector 1,1 y el vector menos 1, menos 1, el vector menos 1, menos 1 es múltiplo escalar del vector 1,1, porque es 1,1 multiplicado por el número menos 1. Esa noción de múltiplo escalar es relativamente sencilla. La voy a poner acá de todas formas. Múltiplo escalar es que uno de los vectores es igual a un escalar multiplicado por el otro vector. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos argumentos rápidos para ver cuándo dos vectores son ortogonales o son paralelos. Por ejemplo, estos dos vectores, el vector 1,5 y el vector, muy rápidamente, menos 5,1, son ortogonales. Porque si hago el producto punto entre esos dos vectores, ¿cuánto me da el producto punto entre esos dos vectores? Ya voy a poner el puntico mientras ustedes me hacen la cuenta. ¿Cuánto da el producto punto? 0. Efectivamente da 0. Entonces, este vector 1,5 y el vector menos 5,1 son ortogonales. Forman un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Este hecho, o este todo hecho, es un teorema fuerte del álgebra lineal que me permite determinar ortogonalidad y paralelismo. Por otro lado, el vector, por ejemplo, qué sé yo, 3,10 y el vector, y el vector menos 9, menos 30 son paralelos. Porque si yo cojo este y lo multiplico por menos 3, pues claramente me da el otro vector. Entonces, este vector es un múltiplo escalar del vector 3,10. Entonces, en ese caso, los dos vectores se dicen paralelos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Naturalmente uno puede determinar ortogonalidad o paralelismo pues aplicando la fórmula y calculando el ángulo. Pero en caso de ortogonalidad y paralelismo es más rápido determinar si son ortogonales o paralelos a partir de este teorema. Pero igual, si alguien se confunde con este teorema y prefiere más bien calcular el ángulo completo, pues lo puede calcular a partir de esta fórmula y eso le va a decir directamente si el ángulo es de 90, de 0 o de 180 grados. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí?
¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo. Pues vamos a mirar este ejercicio. Ejercicio. Para cada par de vectores que se muestra a continuación, determinar si son perpendiculares, son ortogonales o paralelos. Si no son, uno de, ¿cómo es como le diría yo? Si no son ni lo uno ni lo otro, calcular el ángulo entre ellos. Vamos a coger 4 pares de vectores, no más, para ver si la idea es totalmente clara. Entonces aquí voy este vector, vector 2,9. No le voy a poner I, más bien copio y pego. 2,9 y menos 2,9. Este acá ahora es eh, 9 y 9,2. 2,9 y menos 9,2. Y menos 9, menos 2. Ya saben, miren si son paralelos o perpendiculares o ortogonales. Voy a empezar a decir ortogonal porque así se dice siempre en el álgebra. Miren si son paralelos u ortogonales. Y si no son ninguna de las dos cosas, pues entonces calculen el ángulo entre los dos vectores. ¿Listo? 10 minuticos. Y si tienen algún problema, me cuentan. Me ha quedado fuera de pantalla.
¿Listo? ¿Listo? ¿Tienen respuesta de alguno de ellos? ¿Me oyen? Sí, profe. ¿Qué me dicen del primero, del primer par? ¿Paralelos o ortogonales? A mí se me dio 25,05. No sería ¿Cuánto? ninguno. ¿Ninguno? ¿Qué ángulo? ¿El ángulo de cuánto sería? 25.05. 0.05. El segundo. Tampoco. ¿Paralelos ortogonales? Ninguno de Tampoco los ninguno. Ninguno. ¿Ángulo? 64.94. Pues medio. Los van confirmando. Sí, profe, eso. ¿Ortogonales, paralelos, los siguientes? Ortogonales. ¿Ortogonales? ¿Y este último? Ninguno. ¿Qué ángulo? 115.05. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, dejamos hasta ahí. Yo les iba a pedir un favor para esta última parte. Yo tengo proyectada una actividad, o mejor dicho, un trabajo en grupo con el fin de evaluar, entre otras cosas, el aprendizaje colaborativo y que tengan la posibilidad de hacer su proceso de coevaluación, que ustedes saben que son aspectos importantes dentro de este esquema evaluativo. En el transcurso de esta semana estaré entregándoles ese trabajo, pero necesito los grupos conformados. Grupos mínimo de 3 personas, máximo de 4 personas. Por favor, organicen esos grupos de aquí a la próxima clase. Si no los han organizado, entonces yo personalmente determino los grupos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Nos vemos entonces el miércoles. Gracias por su tiempo. Gracias, profe, chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.